En la actualidad, el hablar de poder en política es algo que es innovador, ya que se pasa a los idearios comunes acerca del uso común o el pensar en política. En esta ocasión hablaremos en su ámbito digital, en cómo ésta ha tenido sus impactos usando el libro de Natalia Suazo, Los dueños de Internet, en este caso analizando dos capítulos. Uno, el de Google y el monopolio de los datos, y el segundo, el de Facebook y el monopolio de las noticias. Esto, claro, teniendo en cuenta los textos leídos de Rawls, de Hobbes, Rousseau, Marx y Emma Goldman y Foucault. Así que bien, comencemos. Hay que entender que estos textos nacen como una comprensión acerca de el impacto que ha tenido el Internet en la sociedad junto con el desarrollo en temas políticos, etc. En el caso del capítulo acerca de Google, este nos habla del uso de algoritmos, los cuales tenían como finalidad ayudar a estudiantes de la ciudad de Washington en Estados Unidos, ya que estaba habiendo un declive en el ámbito escolar y académico y supusieron que usando datas, en este caso un programa llamado Impact, pues se podía determinar las causas por las cuales los estudiantes tenían bajo rendimiento y pues claro, previniendo una deserción escolar. En ese texto se planteaba básicamente que al dejar la opinión de profesores o pensar que los profesores pues son los causantes de esto, se da todo el voto a el uso de datos, o sea que se toma toda la parcialidad y toda la confianza en el uso meramente de datos. Dan a entender que claro, esto se convertirá en algo demasiado común y pues tomará como consecuencia que la palabra de profesores y expertos fuera del ámbito, digamos, digital, pues no se ha visto con él. Esto nos deja algo muy claro. Podemos analizarlo frente al hecho del contrato social de Rawls y Hobbes, aunque claro, uno es como que no tan utópico, si se podría decir, en el cual se da ese voto de confianza, se hace un contrato en el cual se da tu libertad a cambio de algo. Y en este caso se da ese contrato con las datas. ¿Para qué? Para que esas datas sean confiables contigo y te den datos específicos. Mientras que, claro, eh, sacrifican tu imparcialidad, ¿no? El uso de otras opiniones, el analizar diferentes discursos, ¿no? Porque según este capítulo del libro, pues obvio, muchos profesores ya no confiaban o ya no se sentían en confianza con las personas porque, claro, si una data es más confiable que la opinión de un sujeto, pues que está malogrando la educación de un niño. Entonces, eso generaba muchas paradigmas, ¿no? Y junto a ello nos da a entender el manejo en general de nuestros datos, ¿no? Empresas como Google, ¿no? Se ha visto mucho que ha tenido algunas polémicas con el uso personal de datos y también pues podemos llevarlo al ámbito del contrato social, ¿no? En donde pues claro, en el de Ross, claro, porque digamos, en el de Hobbes, disculpe, ya que usando el de Ross pues es algo demasiado utópico, ¿no? En donde pues se entienda que nadie entiende cómo se va el contrato, se ve la ignorancia, pero pues las personas creo que entienden qué sucede en el momento en el que le das ese voto de confianza y de poder en ti incluso a empresas digitales en frente de tus datos. Entonces es algo pues curioso también. Entonces aquí podemos decir que es un ejemplo claro del manejo del poder, el manejo de un nuevo contrato, si se podría decir, un contrato, digamos, social de carácter digital, en los momentos en los cuales empresas digitales y toda esta era de la globalización, pues ha impactado en la sociedad. Y hablando de poder, podemos referirnos a Rousseau. Recordemos que este filósofo pues hablaba de esa típica frase de que el hombre no es malo por naturaleza, sino que es el Estado el que lo corrompe, pues sabiendo que pues, bueno, al final de su libro, Contrato Social, no se llega a eso, ¿no? Aquí me gustaría pararme un poquito y analizar en el ámbito del poder. Aquí, claro, también analizaremos esto
en el siguiente capítulo, que es acerca de Facebook. Y es el cómo el poder ha evolucionado a un grado enorme en lo cual, si hablas de poder, ya no hablas de coacción, ya no hablas de ejercerlo sobre algo o alguien, sino es la cantidad de datos, es la información y la cantidad de información que posees que te hace poder, ¿no? Y aquí entramos en el ámbito del siguiente capítulo, que es acerca de Facebook. Pues bien, en este capítulo nos hablan acerca de cómo en la Argentina se generan pues escándalos enormes de corrupción. Y un caso interesante fue que una pues trabajadora de Facebook argentina se dio cuenta que esta página le estaba dando mucho, digámoslo, favoritismo por este país, ya que en frente de noticias de corrupción, Facebook pues daba noticias pues que no eran un poco veraces frente a este hecho, lo cual pues da a entender que Facebook en esta zona del mundo es enorme. Y dicho el mismo texto lo dice. Facebook es una de las páginas, o creo que la primera página más vista en la Argentina, lo cual, digamos, nos puede dar a entender que hay un rango enorme de confianza y, claro, popularidad en esta aplicación. Y bueno, entonces, esto nos lleva a entender a el ámbito del poder. Lo hablamos en la parte anterior. Aquí también está, pero hay algo muy interesante. Y es que en el texto hay una parte muy curiosa que dice lo siguiente. Facebook maneja los filtros del poder de la policía y su relación con la política argentina. Esto que, ¿por qué hablar filtros de poder? O sea, eh, pues conocemos que es un filtro, no es en el ámbito pues fuera de lo informático y demás, es quitar las impurezas de ciertas cosas para que pues quede algo pues bueno, ¿no? Algo limpio, algo que no daña a la gente. Pero ¿por qué usar el poder? Y esto es muy simple. Si volvemos a Rousseau, recordemos que el poder se, se, se mira como un derecho, ¿no? El ejercer el poder. Y en la actualidad se ve que ya no es de esa manera. Ni siquiera si se habla de poder, pues ya no es algo de ejercer, sino que es más el tener la cantidad, el tener la cantidad de información, de publicidad, de datos, de información que la gente quiere saber, porque es eso. La cantidad, ya ni siquiera es la coacción, el ejercer una acción. Es obtener cantidades enormes. Y junto a ello, parece muy curioso hablar en este caso de Foucault, en el libro, que nos habla de la violencia y la justicia y la disciplina, en el cual nos dejan claro el por qué sistemas de justicia en el mundo pues son tan así, no son tan eficientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos con sus prisiones, en los cuales pues no es un lugar en los cuales se tenga que, digamos, rehabilitar a ciertas personas, sino que pues pasan a ser lugares en donde pues es acumular delitos, ¿no? Y pues hay cierta clasificación. Pero en fin, el tema con Foucault es que primero el poder se ha simplificado, en palabras de este hombre. O sea que el poder funciona en términos en los cuales se ve beneficiado para ciertos actores, ¿no? Hay cierto poder que es, difiere en los ámbitos de las personas, por ejemplo, en este caso de las élites, ¿no? Las élites ejercen una coacción al individuo buscando eh, cierta recompensa, ¿no? Cierto estatus, porque eso es. Mientras que el poder en alguien común no es más que cantidades, ¿no? Entonces diríamos que el uso del poder en este ámbito es el ejercerlo, pero usando datos, usando la mayor cantidad de información posible. Y por último, me gustaría dar una breve conclusión acerca de eso. Y es usando a la anarquista ruso-estadounidense Emma Goldman. Emma Goldman nos habla, pues, en toda su carrera, de ciertos ámbitos, ¿no? La lucha por la igualdad, los derechos de la mujer, de los trabajadores, el que de verdad se genere una igualdad entre todas las personas. Un caso de esto es su apoyo
al no reclutamiento en la Primera Guerra Mundial, etcétera, y pues claro, con su corriente anarquista, pues claro, él deshabilita al Estado en pro de pues, esa igualdad, ¿no? Y esa libertad. Me gustaría ponerla a ella ejemplo, ya que nos habla de palabras simples, de que el poder, lo político, es más algo de cantidad, ¿no? Porque las personas nos hablan más de que la gente no apoya ciertas cosas por el simple hecho de que les parecen buenas, sino por la cantidad de cosas o excesos que lleven ese político, ¿no? Y esto también conlleva a una alienación, ¿no? A- a cosas económicas, como que, por ejemplo, la persona tenga reconocimiento de su producción, pero que no sea capaz de sentirse dueña de esa producción. En este caso, con este ámbito de las redes sociales, el uso de datos y demás, puede pasar lo mismo. Estamos en un mundo tan globalizado y abierto, pues que claro, sentirse dueños de tus propias creaciones, pues es algo pues que debería estar ahí, pero pues no, ¿sí? Ya no eres dueño de tu información, no eres dueño de tus datos personales y tampoco eres como que dueño de ti mismo, ¿no? Porque vemos que compañías como Google, Facebook o el mismo gobierno de tu país, etcétera, pues son dueños de ti, ¿no? Reconocen que eres un ser libre, pero pues sigues siendo una persona atada, ¿no? Alienada a esas instituciones, ¿no? Las cuales pues al tener esa jerarquía y al fundamentarse en esa jerarquía, pues te, te someten. Entonces, bueno, espero les haya gustado y muchas gracias.